Alcativ. Llevamos la producción de nuestra tierra a los mercados internacionales para la elaboración de los chocolates más finos del mundo. Con procesos internos de vanguardia, garantizamos fidelidad en el peso y los mejores precios por su fruta. Asesoramos a nuestros proveedores en técnicas de avanzada para mejorar su producción con capacitación directa en sus plantaciones. Somos la empresa líder en el cantón en la exportación de cacao de calidad y en la comercialización nacional de la maracuyá. Alcativ, desde la parroquia La Unión, para el mundo. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ, que es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos, principal en la avenida 5 de agosto vía Esmeraldas, y nuestra nueva sucursal, calle Ángel Intriago y 3 de julio, en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad en Laboratorio Clínico San Agustín. El mejor sabor del mar en Quinindé está en el atolón. El mejor encebollado, los mejores ceviches, banderas, guatitas y también almuerzos. Ven y disfruta de nuestro sabor en el atolón, atendido cálidamente por su propietario Osvaldo Mendoza. El atolón está ubicado en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. No te confundas, somos el atolón. Adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar en tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra. Sucursal Santa María, segundo piso. Te esperamos. Héctor Chavarría Fotografías que cuentan historias. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Por si acaso no tengo retorno, ¿sí? Para que verifiquen el control. Muy bien, buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en el espacio líder de información y opinión del Cantón Quinindé, liderando también el espacio de análisis en la provincia de Esmeraldas y en el país. Hoy para tratar un tema de profunda actualidad como es la consulta popular que se va a realizar este fin de semana. Estamos aquí a 6 días, 5 días ya, ¿no? 5 días, domingo, 5 días, 4 días. Claro, mañana miércoles, estamos corridos 2 días de la semana. El domingo concurrimos desde temprano a las urnas, así que tenemos una cita con la responsabilidad ciudadana de dar el voto frente a una consulta que plantea el gobierno. Se ha dicho mucho y se ha dicho nada a la vez de la consulta popular, ¿no? Se ha hablado de su importancia, de su trascendencia. En concreto, el gobierno ha sido incapaz de demostrar cuál es la utilidad de la consulta popular. La promoción de los contenidos no ha sido lo suficientemente vasta como para sacar al pueblo del Ecuador del desconocimiento y de la ignorancia de los temas que se plantean, para que realmente el ciudadano pueda votar con conciencia y pueda votar a partir de una reflexión profunda, responsable, madura, que le permita llegar a una conclusión sobre qué es bueno y qué no. Así que, pues bueno, toca igual ir a las urnas el día domingo, así que hoy vamos a hacer un ejercicio para plantearnos qué es lo bueno, qué es lo malo de la consulta. ¿Se puede votar en plancha de una sola forma? Es decir, ¿se puede votar todo sí, como plantea el gobierno? ¿Se puede votar todo no, como plantea el correísmo? ¿Es susceptible esta consulta de un planteamiento radical hoy más que nunca? ¿O por el contrario, hoy más que nunca es indispensable que reflexionemos adecuadamente cada temática? Eso es lo que le propongo analizar el día de hoy. Por eso hemos puesto el título de nuestro programa esta noche, con las disculpas correspondientes a los amigos de uno y de otro bando, ¿no? Programa no apto para borregos ni para pobres con complejo de pelucones. Así debes votar en la consulta. ¿Por qué el título de esta noche? Porque, pues bueno, yo personalmente creo que, amén de la situación, han tomado unos y otros una posición muy irresponsable. Hay temáticas de la consulta popular que realmente son una pérdida de tiempo. No amerita una consulta popular algunos temas, eso demuestra una irresponsabilidad del gobierno, pero del otro lado también el otro sector fuerte de la política ecuatoriana, el correísmo, ha tomado una posición absolutamente irresponsable en donde están privilegiando ellos, como siempre, sus intereses de grupo, sus intereses particulares, antes que realmente
por el interés del país, ¿no? De hecho, están enfrascados en lo de Glass a pocas horas de que se definan temas cruciales en la consulta popular y no desmayan en lo de Glass. Entonces hay mucha irresponsabilidad de esto, ¿no? Y eso al correísmo no le gusta escuchar. Ellos se creen dueños de la verdad y quieren siempre tener la razón y hay que darles la razón. Y el que no les da la razón es un odiador, ¿no es cierto? Qué cosa tan terrible, qué forma tan básica, tan elemental de reflexionar de quienes militan en la Revolución Ciudadana, de quienes militan en el correísmo. Pero los otros no se quedan atrás, ¿no? Porque, pues bueno, han captado el presidente Daniel Noboa al antagonismo de la Revolución Ciudadana, aquellos que desprecian a la Revolución Ciudadana y cuyo horizonte es nada más ese, el desprecio a la Revolución Ciudadana, no hay norte, ¿no? Entonces no importa para ellos si los temas de la consulta son buenos o malos, hay que votar sí para no darle el gusto al correísmo. Otro análisis elemental extremadamente básico que desdice de la capacidad intelectual de un militante político. No puede ser simplemente voten sí para no darle el gusto al correísmo, pero así lo piensan algunos, ¿no? Y muchos terminan en ese sentido razonando desde una visión sectaria, siendo de clase media, siendo incluso pobres, terminan reflexionando o analizando el tema a partir de una perspectiva pelucona, a partir de la perspectiva, ojo con lo que voy a decir, de los ricachones, no de los ricos, porque el ser humano rico, aquel que o ha heredado o ha amasado una gran fortuna y la trabaja día a día, pues es respetable. Ricachón aquel que simplemente tiene plata y no tiene nada más en la vida, no tiene ninguna otra riqueza, ni humana, ni espiritual, ni de ningún modo, ¿no? Y ese tipo de personas simplemente razonan en que todo es para ellos y nada para los demás. Lo ancho para ellos justamente, para las clases pudientes, y lo angosto para el pueblo. Y curiosamente en este país, por esa enfermedad política que tienen unos y otros, los que se oponen al correísmo terminan razonando desde esa perspectiva de ricachones sin tener nada, contra sus propios intereses. Cosa de locos, pero eso pasa en el Ecuador. Por eso el título del programa de esta noche. Ahí está, parejito, para que no se pongan bravos ni los unos ni los otros. Para que no se pongan bravos los correístas, porque también estamos hablando del otro sector. Y para que los otros no se pongan bravos, ahí está, también del correísmo. No, este es un programa, por tanto, si quiere desconéctese, si quiere váyase, si usted es un correísta fundamentalista, de aquellos que no reflexionan, que no escuchan, que no analizan, que no aceptan verdades de ningún tipo, que simplemente para usted, todo aquel que piensa diferente a usted es un odiador, váyase, no vea, este programa no es para usted. Este programa el día de hoy no es para amigos con complejo de lanudos. Tampoco este programa el día de hoy es para gente humilde, pobre, con complejos de ricachones. Acá son bienvenidos correístas y no correístas, pero de aquellos que son capaces de reflexionar, de analizar, de ver a fondo una temática. Evidentemente hay un contexto, hay una confrontación política y eso es parte de la democracia. Hay dos sectores que actualmente llevan la batuta en la política ecuatoriana, el sector que representa al presidente de la República y el sector fuerte del correísmo. Eso es inevitable en política, claro está, pero no podemos simplemente irnos a extremos, no por el hecho de ser extremos, sino por de cómo hoy en día en el Ecuador se están manejando esos extremos, a partir de la beligerancia, a partir de el sectarismo extremo, a partir del deslegitimar la opinión del otro. Para ese tipo de gente, este programa anda. Pero luego, el que sí analiza, el que sí reflexiona, el ciudadano correísta que es capaz de debatir, de poner argumentos y de escuchar otros argumentos, bienvenido. El ciudadano que apoya al presidente de la República y que amén de su respaldo es capaz de ver más allá del odio al correísmo, bienvenido. Este programa es para usted. No es para los borregos acomplejados ni para los pobres con complejos de ricos que se creen ricachones y la verdad es que atentan contra sus propios intereses apoyando temas que realmente les perjudican. Eso es inaceptable y pues bueno, para ese tipo de personas este programa sin duda no va a ser. Así que bienvenidos unos y otros. Vamos a ir a la temática del día de hoy. Antes nada más les pido un segundo para saludar a mis auspiciantes porque son los que hacen posible que estemos aquí noche a noche. Gracias a Alcatif, Cocoa Export, Ecuador, tierra del cacao. Exportamos cacao de calidad. Somos exportadores de cacao en grano seco. Comercialización nacional de maracuyá al granel, capacitaciones teóricas y técnicas en plantaciones. Dirección, Avenida Principal 20, Parroquia La Unión, Cantón Quirindé, Provincia de Esmeraldas. Teléfonos 0999 44 76 45, 0988 21 48 88. Correo electrónico exportadoralcatif@maracacao.com. Alcatif, Cocoa Export, desde la Parroquia La Unión para el mundo. Empresa 100% unenense, 100% quinindeña. Hoy más que nunca, lleve su cacao a la mejor empresa. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ,
Es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos. Visítenos, principal, en la avenida 5 de agosto, en nuestra nueva sucursal, calle Ángel Interior y 3 de julio, en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad en Laboratorio Clínico San Agustín. Y no se olvide, mi amiga y mi amigo, que el mejor encebollado de la ciudad de Quinindé está en el Atolón. Ahí en el Atolón, además, los más ricos ceviches, banderas, guatitas y todo el sabor del mar. Al mediodía también almuerzos. Así que a la hora de satisfacer a su paladar, no se lo piense más y vaya a El Atolón. Ahí será atendido con la calidez que caracteriza a nuestro buen amigo Osvaldito Mendoza, su propietario, junto a su equipo. No se confunda, El Atolón está ubicado en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. Somos El Atolón. Y atención, adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar con tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal, Centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra, sucursal Santa María, segundo piso. Te esperamos. Héctor Chavarría Fotografías, que cuentan historias. Muy bien, vamos adelante con el programa de esta noche. Pues bueno, la reflexión inicial es que personalmente, dada la correlación de fuerzas políticas en el Ecuador presente, tenemos que hacer una reflexión profunda de los temas, porque hay evidentemente una tónica marcada por una confrontación extraña, sí, hay que decirlo, porque hoy el correísmo, sobre todo después de lo de Jorge Glass, se ha declarado en franca oposición al gobierno de Daniel Noboa, pero incluso antes de eso, el correísmo estaba promoviendo el no en la consulta popular. Daniel Noboa y su gobierno, obviamente, al ser proponentes de la consulta, plantean el sí. Y ahí habían posiciones contrapuestas, incluso antes de que el correísmo se enoje por el tema de Jorge Glass y decida declararse en oposición abierta al gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuál es el problema con eso? Que antes de que se declare en oposición, estaban en alianza con Daniel Noboa, se aliaron para la designación de autoridades de la Asamblea Nacional. De ese modo, ubicaron a Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, un partido que ya hace largo rato viene siendo un partido marginal dentro de la Asamblea Nacional y que pretendió captar la presidencia en la anterior legislatura, pese a que tenía el quinto bloque. Esta vez me parece que tiene igual el cuarto, quinto bloque, e igual pretendieron y esta vez consiguieron captar la presidencia de la República gracias a una única cosa, a la alianza entre Daniel Noboa, presidente electo, Rafael Correa y su bloque mayoritario dentro de la Asamblea y el bloque marginal del Partido Social Cristiano. Y luego de eso, pues repartir obviamente los diferentes puestos en la mesa directiva de la Asamblea, cada una de las vicepresidencias, el Consejo de Administración de la Legislatura, máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional y cada una de las comisiones en donde la mayoría la llevaron de manera rampante miembros del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana y del partido del presidente Daniel Noboa. La cosa no termina ahí porque luego el presidente empieza a mandar leyes a la Asamblea y en la Asamblea empiezan a pasar una por una cada una de las leyes con el voto de la Revolución Ciudadana, con el voto del correísmo, con el apoyo de Rafael Correa. Incluso en leyes en las que, una que se pasó recientemente, la famosa ley turística, en la que el correísmo se pasó semanas enteras diciendo que era una ley negativa, que era una ley que iba a precarizar el trabajo en el Ecuador, resulta que esa ley pasó con el voto de 7 correístas. Y cuando la gente le reclamó a esos correístas, entre esos Pamela Aguirre, y muchos pensaban que los iban a expulsar, Correa salió a decir todo nuestro respaldo a Pamela Aguirre, es decir, el apoyo, incluso en la única ley en la que dijeron no vamos a votar a favor, se mantuvo para Daniel Noboa. Entonces, una cosa extraña porque, pese a que estaban en alianza, estaban cogobernando, Daniel Noboa promovía el sí y el correísmo, Rafael Correa y los suyos promovían el no para la consulta popular. Ahora, de la semana anterior para acá, cuando estaba ya lo de Jorge Glass y el correísmo, a cuenta de lo de Jorge Glass, rompe la alianza con Daniel Noboa, ya la cosa cambia. Y ahí es entendible que la posición de Noboa sea una y la del correísmo sea otra. Pero es que antes de eso estaban en alianza, estaban en cogobierno, pero así de extraña es esta alianza, así de extraño es el pensamiento político y el accionar político de Rafael Correa y de Daniel Noboa, que pese a estar en alianza, estaban promoviendo los puntos opuestos en la consulta popular. Ese análisis se los hago para entender la complejidad de esta consulta popular que no da simplemente para sí o para no. Y termina siendo sí, desgraciadamente, lo que no debería ser, porque yo mismo lo digo, no debería ser votemos sí para no darle gusto al correísmo o votemos no
para no darle gusto a Noboa. No debería ser ese el punto de análisis, ¿no? Pero finalmente el ecuatoriano decente, el ecuatoriano que realmente ame a su patria, que realmente ame a su país, tendrá que partir de ese análisis, sí, pero para otro cometido, ¿sí? No para llevarle la contraria o a Noboa o a Correa, sino para llevarles la contraria a los dos y votar con responsabilidad a partir de la necesidad de orillar tanto al presidente como a los demás actores políticos del país a que ya de una vez por todas se porten serios. Van a unirse, van a aliarse para llevarse el país en peso, háganlo y llévenselo. Van a aliarse para la impunidad, alíense y háganlo, pero dejen de meter al pueblo en medio. Entonces su posición, desgraciadamente sensata, en esta consulta popular del día domingo tiene que ser en contra de los dos antagonismos de esta consulta popular. En contra de un Daniel Noboa que nos está haciendo perder el tiempo a los ecuatorianos cuando no hay plata ni para pagar los sueldos y el señor nos embarca en una consulta popular innecesaria a todos los ecuatorianos. En donde además nos está metiendo por ahí un par de temáticas que claramente son perjudiciales para la mayoría de ecuatorianos. Entonces, su razonamiento tiene que ser no en contra del uno y a favor del otro, sino en contra de los dos. En contra de los otros, que no les importa nada, simplemente hoy se enojaron con Noboa porque les metieron preso a Glass y ahora todo el Ecuador tiene que estar en contra de Noboa. Pero hasta hace solo unas semanas ellos nos metieron el cuento de que había que apoyarle a Noboa y había que aprobar sus leyes porque eso era ser democrático. En una semana, solo por una persona, solo por Jorge Glass, cambian radicalmente de opinión y ahora todo el mundo tiene que estar en contra de Noboa. No es así. Entonces, usted tiene que irse a fondo del tema para no darle gusto a ninguno de los dos antagonistas de esta consulta popular que tienen igualmente posiciones perversas por mucho que sean en extremos opuestos, por mucho que el uno promueva el sí y el otro promueva el no, los dos tienen posiciones perversas y por eso hoy vamos a hacer un análisis objetivo, pregunta por pregunta. Yo le animo a que me deje sus opiniones. De antemano, claro está, en virtud de lo que estoy planteando, le digo, el sistema va a decir todo no, pues de antemano ya usted no está teniendo una posición objetiva ni reflexiva. Si me dice todo sí, no la está teniendo. Ciertamente será una pérdida de tiempo que usted me diga todo no, pues ya sé que esa es su posición irreflexiva. Pero si usted discrepa en algo sobre cómo votar en una u otra pregunta y tiene una reflexión sólida, válida al respecto, le animo, déjemela, opine conmigo en esta noche. Porque lo que hoy yo me propongo, amigas y amigos, es analizar en tiempo real pregunta por pregunta. Les voy a ser absolutamente sinceros a ustedes. Estoy tan hastiado y tan harto de la política ecuatoriana, estoy tan harto y tan hastiado del correísmo y de su ambigüedad ideológica, de su ambigüedad ética, que es capaz de pactar con el mismo diablo. Estoy hastiado de toda la clase política de un país en el que somos capaces de elegir presidente a un niño rico que no ha tenido ningún antecedente destacable en la política ecuatoriana solo por el gusto de elegir a un niño pijo, a un niño bonito, porque no somos capaces de reflexionar más allá de las máscaras. Estoy harto de ese país, estoy harto de esa clase política, estoy harto de un presidente que en solo pocos meses nos ha demostrado que realmente no le interesa el país, que lo que le interesa es gobernar para su grupo de privilegio, ¿no? Y por eso nos mete en la consulta popular a cuenta de que dice que hay que favorecer el trabajo a quienes no lo tienen, una nueva forma de precarización laboral. Entonces, en el marco de ese hastío, que yo sé que muchos comparten conmigo, y después de millones de consultas populares que hemos tenido los ecuatorianos, desde que yo tengo uso de razón, la primera en los 90, y luego de ahí para acá, de la primera de Sixto Durán Ballén, luego vino Fabián Alarcón y luego de eso es consulta tras consulta tras consulta. Ya nos metieron en un gobierno, en el otro gobierno, Correa nos metió varias consultas populares, Moreno hizo consulta popular, Guillermo Lasso consulta popular, ahora Noboa nuevamente consulta popular. Desnaturalizaron la consulta popular y el referéndum en el Ecuador, amigas y amigos, nuestros gobernantes. Por utilizar las consultas populares como un mecanismo para medir su popularidad, le quitaron el verdadero valor a ese instrumento de manifestación ciudadana. Años atrás, el ecuatoriano analizaba cómo votar. El ecuatoriano decía, no, mire estos temas que están proponiendo, sí, hay que apoyar. O este hay que apoyar, el de acá no. Y alguna vez yo recuerdo una consulta popular en la que hubo resultados muy disímiles. Unas preguntas se aprobaron, otras no. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano analizaba. Pero de un tiempo acá malgastaron y desnaturalizaron tanto el fondo y la utilidad de la consulta popular que el ecuatoriano ya está cansado. Ya, pero si ya me preguntaron eso, dice el ecuatoriano. Si ya voté eso en tiempos de Correa. Ahora otra vez, ya vino Moreno y nuevamente.
Ya en la época de Maguad ya nos dijeron, ¿está de acuerdo usted con que por una sola vez? Luego vino Correa, nuevamente, ¿está usted de acuerdo con que por una sola vez? Luego vino Moreno, ¿está usted de acuerdo con que por una sola vez? Y así, de por una sola vez, nos van metiendo consulta tras consulta. Y obviamente ya el pueblo le ha perdido el afecto al análisis de los contenidos de una consulta popular. Un pueblo que de por sí no es muy analítico de la política, un pueblo que si algo nos hace falta es justamente cultura política. La falta de cultura política que tiene el ecuatoriano común no se ve a ese nivel al menos en otros países de Latinoamérica. No es que sean mundos ideales, pero hay al menos un poquito más de cultura política en naciones vecinas como Colombia, Perú, Argentina, Bolivia. Pero en Ecuador realmente la cultura política del ecuatoriano promedio es muy pobre, es muy deficitaria. Entonces, si de por sí ya no reflexionamos adecuadamente sobre política, imagínense reflexionar sobre la enésima consulta popular de la que ya estamos cansados. Entonces, el ecuatoriano promedio no ha analizado. Yo estoy absolutamente igual que la gran mayoría de ecuatorianos. He escuchado los temas de la consulta, he leído por ahí una pregunta, pero no me he detenido a analizar a fondo cada una de las preguntas. He escuchado el tema que plantean por acá, sé que ese es un tema que es regresivo de antemano, pero no lo he analizado. Hoy lo voy a analizar recién con ustedes. Sí, entonces les propongo hoy que en tiempo real opinemos sobre la utilidad, la validez o no de cada pregunta de la consulta popular. Yo no le vengo aquí el día de hoy a usted con un manual como le viene el correísmo, como le viene el novoísmo, como le vienen los socialcristianos y todo el mundo. Hay que votar sí por la seguridad. No, yo no le vengo con un manual. Le voy a hablar desde el corazón, con absoluta objetividad, con absoluto desapego de los correístas y con absoluto desapego de los anticorreístas. Lo que estimo que en el actual momento puede ser útil en el marco de hacer uso responsable del voto que vamos a depositar el día domingo para no incurrir en la incorrección de irnos contra los unos por darles gustos a los de acá o irnos contra los de acá por darles gusto a los de allá, sino que en medio de este marco perverso, de este contexto perverso en el que llegamos a esta consulta popular, podamos ser mínimamente responsables en el uso de nuestro voto y por eso lo vamos a hacer en tiempo real. Así que vamos enseguida al tema. Y como veo que tengo un comentario, voy a ir con ese comentarito y de ahí vamos ya con el análisis de las preguntas. Elves Vera Mora dice, es una lástima escuchar tanta gente que en vez de cerebro tienen popó en la cabeza diciendo que voy a votar por el no porque es una consulta mañosa. Miren ustedes. ¿Cuál es el argumento en contra? Eso es lo importante. No es que si votar no es apropiado. ¿Cuál es el argumento en contra? El argumento en contra es hay que votar sí en contra del correísmo. Eso no es ningún argumento. Ese es el problema del Ecuador. Y por eso vamos a analizar con objetividad y con total desapego político los temas de la consulta para este día domingo. Es el primer análisis que vamos a hacer. Es tan clamoroso el hastío del ecuatoriano promedio de la política y de las propuestas de uno y otro sector que yo me he tenido que abstener incluso de hacer un programa de debates respecto a los contenidos de la consulta, porque es que realmente al pueblo no le interesa, francamente, con sinceridad, al ecuatoriano común no le interesan los temas de la consulta. Sí, y no, es que el periodismo tiene que ilustrar. No, no es responsabilidad del periodismo ilustrar. El periodismo es una plataforma, es un espacio para la discusión, pero si el ciudadano y los mismos líderes políticos no tienen la capacidad de discutir con responsabilidad temas tan importantes, ¿qué milagro puede hacer el periodismo? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hacer este análisis objetivo y totalmente desprendido de pasiones enseguida. Vamos a ir. ¿Qué tenemos ahí? Recuerden, tenemos referéndum y consulta popular. Esto, por ejemplo, al pueblo le preguntan, ¿qué es? El pueblo no entiende, no sabe qué es, ¿no es cierto? Porque de un tiempo acá se inventaron esto de llevar a consulta popular temas que deberían pasar por otras vías, entonces se mezcla consulta popular y referéndum. Al pueblo igual, a la hora del té le da igual, que mismo sea, ¿no? Pero hay dos bloques de preguntas, ¿no? Las preguntas de referéndum, es decir, lo que es reforma constitucional o enmienda constitucional, como le llaman los juristas, y los temas específicos de consulta popular. Referéndum o reforma constitucional, aquello que va en efecto a cambiar la constitución. Consulta popular, aquello que no va precisamente a nivel constitucional, sino a un nivel inferior a la constitución. Vamos a ir entonces con qué primero, con referéndum. Ya, vamos con el referéndum, amigas y amigos. ¿Qué tenemos aquí? Maximíceme, por favor, para poder leer.
Frase introductoria dice, casillero A de referéndum. Actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Usted o está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? No voy a entrar al tema de los anexos en este programa. Ojalá tenga espacio antes del día domingo para ir al tema de los anexos, analizar más en detalle, porque son anexos muy extensos. Si revisamos los anexos en su conjunto, pues bueno, no nos va a alcanzar un programa completo, así que habría que dedicar otro espacio para eso. Así que nos vamos a concentrar en las preguntas. La pregunta por sí sola es muy básica, muy de concepto, como ustedes escuchan. Obviamente hay muchas cosas que ya se especifican, componentes de lo que va a ser el cambio que propone la consulta en cada una de sus preguntas en el anexo, pero el anexo pues es un detalle bastante extenso. Si nos regimos estrictamente al texto de la pregunta, en este caso creo que no hay ningún ecuatoriano que en su sano juicio vaya a decir no estoy de acuerdo, por una sencilla razón. Primero, porque en la medida en que las Fuerzas Armadas puedan contribuir a apoyar en la seguridad del país, sobre todo en los actuales momentos en que la inseguridad ha escalado a otros niveles vinculados a los grupos transnacionales de tráfico de sustancias, sobre todo en ese contexto, pues obviamente el ecuatoriano promedio siente que hace falta que las Fuerzas Armadas se involucren. De hecho, los ecuatorianos se han sentido protegidos luego de que a partir del caos de enero, las Fuerzas Armadas salieron a las calles y acompañaron a la policía y se sintió el peso del ejército en las calles, ¿no? Entonces el ecuatoriano eso venía reclamando hace mucho tiempo. Creo que esta pregunta se cae por sí sola. La respuesta mayoritaria va a ser abrumadora en esta pregunta porque no hay para dónde más. Sí, ¿qué más puede decir el ecuatoriano promedio? Primero, alguien en su sano juicio decir, no quiero que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la situación de inseguridad en la que estamos actualmente, no sería muy equilibrado decir no porque no. Pero luego, con el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos meses en el Ecuador, donde las Fuerzas Armadas a partir de enero salieron a las calles y el pueblo sintió el impacto que el pueblo mismo pedía demandando, pues obviamente con mayor razón el ecuatoriano tiene sobradas razones para votar que sí en esta pregunta. Pero además es que el mismo pueblo ecuatoriano había venido demandando esto hace muchísimo tiempo. Entonces aquí no hay a dónde mucho darle vueltas, amén de que habrá que revisar el anexo para ver qué es lo que propone el anexo, cómo se daría esa reforma para permitir que el ejército acompañe a la policía. Ahora, esto se pudo tramitar vía Asamblea Nacional en algún momento, se pudo hacer alguna gestión. Hay juristas que dicen que no, que había que sí o sí ir a un referéndum porque no lo puede tocar la Asamblea. En fin, ya está hecha la pregunta, es la primera del bloque de referéndum y a esta pregunta, creo yo personalmente, hay que decirle sí. ¿Sí? Hasta para curarnos en sano. ¿Sí? No hay pretexto. Hay un punto particular y es el posible abuso del ejército. Hay que estar claros en esto. No es en vano que las Fuerzas Armadas no tengan papel en el control de la seguridad interna. Es que la formación de las Fuerzas Armadas del ejército es muy diferente al de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas en cualquier país están formadas para combate, no para el control del orden público. En combate, las características son diferentes a las del control del orden público. Eso se puede dar como se ha dado cada vez que los militares tienen más poder del normal, excesos. ¿Sí? Entonces, ahí siempre va a haber un problema, porque cuando entran en juego las Fuerzas Armadas, siempre van a haber excesos y normalmente a las Fuerzas Armadas les rodea mucha opacidad en cuanto a sus procesos y es mucho más fácil que los excesos de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad que los excesos de la policía. Ojo, que muchos excesos de la policía quedan eternamente en la impunidad, pero es mucho más grave la impunidad frente a excesos de las Fuerzas Armadas que de la policía. Entonces habrá más de uno que haga observaciones en ese sentido y diga, no se le puede dar poder a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas eso lo toman para el abuso y ese es un análisis razonable. Pero incluso por encima
de ese argumento, el día de hoy, dadas las circunstancias del Ecuador, creo que es indispensable apoyar esta pregunta para que las Fuerzas Armadas, por lo menos de manera temporal, luego veremos si volvemos a reformar la Constitución, puedan dar apoyo a la policía para el combate a este fenómeno de inseguridad tan grave que está viviendo el Ecuador. Es indispensable apoyar esta pregunta en esta ocasión, amén de recaudos, amén de preocupaciones que pudiéramos tener, que son válidas en el sentido de lo que digo, pero en este caso hay que apoyar esta propuesta, ¿no? Ojalá las Fuerzas Armadas se limiten a cumplir con su rol y no lleguen a los excesos indeseados. Aparte que si a mí me lo preguntan, creo que las Fuerzas Armadas realmente poco hacen para devengar su salario, así que salgan a las calles y devengan su salario, para mí, por el contrario, me parece muy buena cosa, porque hace rato que nuestro país no entra en guerra, hace rato que no tenemos conflictos bélicos, entonces digo yo, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? Sí, dicen para salvaguardar la soberanía nacional, para cuidar la frontera, pero resulta que el contrabando entra y sale por la frontera en las narices de los militares. ¿Qué es que cuidan los militares? Yo digo, mejor que salgan a las calles y ayuden al control interno de la seguridad. Así que personalmente creo que hasta en eso nos beneficia que los militares devenguen su sueldo apoyando el control interno en el país. Así que por donde lo miremos en este caso, un sí rotundo. Así se pare de cabeza el correísmo, que el correísmo se para de cabeza de manera irracional, por muchos argumentos racionales que otros tengan en el ámbito de lo que yo digo, creo que en este momento, en las actuales circunstancias, el contexto amerita que apoyemos esta pregunta. Así que la primera pregunta de referéndum sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas. Reformar la Constitución para que las Fuerzas Armadas den apoyo permanente a la Policía Nacional en el control de la seguridad interna, lo que implica las cárceles también, sobre todo con el conflicto que hay en las cárceles, con mayor razón hay que apoyar esta pregunta más allá de las reservas. Hay, por ejemplo, ya está perdiendo en algo el correísmo, porque el correísmo dice no, y no puede ser no y no. En este caso, al menos, en esta pregunta, dadas las circunstancias actuales, hay que apoyar, amén de cualquier reserva, amén de cualquier preocupación. Ahí tenemos una entonces, ¿no? Vamos a la B, preguntas de referéndum. Pregunta 1 dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley enmendando la Constitución y reformando leyes conforme al anexo 1? Repito, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme el anexo 1? Esto recordemos que ya se preguntó en la consulta popular de Guillermo Lasso y perdió. Es absolutamente irresponsable, es absolutamente cuestionable que solo unos meses después otro gobierno nos vuelva a preguntar lo mismo, porque entonces no importa la manifestación del pueblo. Lo que importa es el capricho político de uno u otro gobernante, así de simple, ¿sí? Porque puede no gustarnos lo que decidió la mayoría en la consulta popular de Guillermo Lasso, pero lo decidió la mayoría. Y se supone que el poder descansa en el pueblo es el soberano. Los políticos que ejercen X o Y función, determinado cargo, sea como asambleístas, sea como ministros de Estado, sea como presidente de la República, están simplemente cumpliendo la delegación del soberano, que es sobre quien reposa el poder, el pueblo. La consulta popular, por tanto, no es un saludo a la bandera. La consulta popular es un instrumento de manifestación del soberano, de quien realmente ostenta el poder, para decidir cosas que un presidente no puede decidir por sí solo o que la Asamblea no puede o no debe resolver por sí sola. Siendo así, el pueblo ecuatoriano hace menos de un año se manifestó en contra de esta misma pregunta. Que hoy, solo meses después, otro presidente nos vuelva a plantear la misma pregunta es un irrespeto a la manifestación del soberano. Y aquí, antes que lo que debamos responder en esta pregunta, creo que para que tengan algo de utilidad las consultas populares, habría que ponerle un candado a la manifestación popular. Es decir, todo aquello en lo que el pueblo se manifiesta en consulta popular no pueda ser ni consultado nuevamente, ni tratado en un periodo perentorio de tiempo, mínimo 10 años. ¿Qué caso tiene que hoy le preguntemos al Ecuador X o Y cosa
y luego en unos meses venimos a preguntarle lo mismo para cambiarlo. O si no, vamos a la asamblea y lo cambiamos. No, señores, debería haber un candado para que aquello que el pueblo decide en una consulta popular se mantenga intocado por cualquier vía por lo menos 10 años. Así de simple. Ahora, frente al hecho de lo que plantea la pregunta, esto se quiso utilizar políticamente en el gobierno de Guillermo Lasso y nuevamente se intenta utilizar políticamente en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que intenta vender el gobierno? Que el que vote en contra de esta pregunta es porque está de acuerdo con los narcotraficantes. Es que la pregunta no dice, ¿está usted de acuerdo con que se extradite a narcotraficantes? Y ahí me van a venir los puristas a decirme, pero es que eso no se puede preguntar. Se hace la pregunta genérica, se preguntan conceptos, no se puede poner narcotraficante. Muy bien. En concreto, por esa misma razón, lo que se resuelve como mecanismo de reforma constitucional es el concepto. Dejar habilitado la posibilidad de que X o Y ecuatoriano sea extraditado. No dice ecuatoriano que haya cometido delitos graves, ecuatoriano que haya cometido narcotráfico. No lo dice en la pregunta. Insisto, no vamos a revisar hoy el anexo porque sería mucho tiempo. Habrá que revisar qué plantea el anexo, pero no creo que sea muy específico en ese punto porque no lo puede especificar. ¿Sí? Ahí no está lo malo. ¿Cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo? El engaño al pueblo, porque le dicen que esta pregunta es para acabar con el narcotráfico y que todo aquel que vote no es porque es amigo de los narcos y entonces no quiere que se extraditen a los narcos. Y esa es una soberana mentira. Porque aun cuando esta pregunta se apruebe y se hagan las reformas constitucionales del caso, tiene que requerir un gobierno extranjero la extradición de X o Y ciudadano para que realmente se lo extradite. Sí, no es que simplemente el Ecuador va a decir un día, yo te voy a extraditar. No, tiene que ser requerido por otro país. Tiene que ese ciudadano haber cometido un delito por el cual la justicia de otro país lo requiera. Y solo entonces se habilitará ese mecanismo de extradición. Entonces, no es tan fácil como decir, ahorita votan esto, que es lo que dijo Lasso y lo que pretende vendernos hoy Noboa, y ya mañana se acaba el narcotráfico. No, esto no va a acabar con el narcotráfico. Y ese es el problema de esta pregunta. Es la mentira. Es el engaño, es la demagogia. Porque si el tema de fondo es lo político, es mañana poder extraditar a X o Y político, entonces el problema no es por el narcotráfico. ¿Sí? No es porque queremos acabar con las bandas organizadas, sino es que en verdad en algún momento pretenderán utilizar este instrumento como una herramienta de persecución. Y vaya, creo que los ecuatorianos tenemos suficientes instituciones, suficientes leyes, tenemos una constitución, suficientes herramientas legales para juzgar a quienes delincan, a quienes cometan actos de corrupción, para pesquisarlos y meterlos en la cárcel donde deban estar, como hoy se ha hecho con Jorge Glass. Hacer uso de un mecanismo de extradición de un connacional para fines políticos sería deplorable. Si eso es lo que pretende el gobierno, pues bueno, eso es digno de repudio, porque por sí sola esta pregunta no va a lograr acabar con los narcos en el Ecuador, que es lo que nos están diciendo y por tanto representa una colosal mentira, un acto de absoluta demagogia y de engaño al pueblo ecuatoriano. Además del hecho de que en esta pregunta el pueblo ya dijo no hace menos de un año y la voluntad del pueblo debería respetarse. Por tanto, aquí hay una falta de respeto al pueblo del Ecuador, hay una inobservancia del valor del mecanismo de la consulta popular, hay una inobservancia del poder que tiene el pueblo soberano al no escucharle, porque ya se manifestó el año pasado y hoy dicen, nos da la gana de volver a preguntar, entonces el poder no reposa en el pueblo. Y entonces no, lo que les importa no es que el pueblo se manifieste, sino el capricho de uno y otro político cada determinado tiempo. Entonces, ni la pregunta va a resolver el problema de los narcos, ¿sí? Ni representa un derecho legítimo del actual presidente, en tanto el pueblo se acaba de pronunciar en referencia a ese tema hace solo unos meses. Sin embargo, por esa misma razón, aquí les voy a decir el voto, por esa misma razón de la intrascendencia en lo práctico, ¿sí? Tendrán que pasar muchos años para que el mecanismo de extradición pueda ser útil para que gente, o por lo menos como nos dicen, ¿no? En masa pueda ir a otro país a rendirle cuentas a la justicia de otro país.
pero ¿cómo es la cosa? Pero si no están siendo requeridos, por lo menos los grandes líderes de los grupos organizados del Ecuador no tienen requerimiento de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos quieren vender? Que con esto vamos a poder extraditar a los narcos a los Estados Unidos como se llevaron al Chapo Guzmán. Pero si no están siendo requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Ellos, a quienes los requieren, es la justicia del Ecuador. Recordemos que hay muchos que se han ido incluso a los Estados Unidos, han paseado en los Estados Unidos, porque no están siendo requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Entonces, en la práctica, nada va a cambiar con esta pregunta. Por esa misma razón, a pesar de la impertinencia, a pesar de la demagogia y a pesar del insulto al pueblo ecuatoriano que ya le dijo no a esta pregunta, creo que hay que votar sí en esta pregunta justamente para acabar con el bendito pretexto, para acabar con la bendita extorsión política que nos quiso hacer Guillermo Lasso en el pasado y que hoy nos quiere hacer Daniel Noboa. Pero de ahí en adelante, al votar sí, ¿sí? Al votar sí, los ecuatorianos tenemos que tener claros que este sí es un mecanismo que se puede prestar para persecuciones políticas. ¿Se excluye políticos? Bueno, ya ahí está bien entonces. Ahí hay un punto importante, ¿no? Por eso les digo, hoy no estamos en el anexo, nos quedamos en las preguntas. Luego haremos otro programa para revisar los anexos. Si se excluye políticos, bueno, ahí está la salvedad. Ojo, a ver, pero es que no se trata, a ver, no me confunda aquí el control. Acláreme qué es lo que me dice. Ojo, porque no es que no se deban extraditar políticos cuando hayan cometido delitos execrables. Ya, perfecto. Delitos políticos. Ya, pero los delitos políticos atañen estrictamente a la nación. Eso es mínimamente natural, ¿no? Vamos al tema de que se pueda utilizar políticamente para perseguir a un actor político a pretexto del supuesto requerimiento de los Estados Unidos, por ejemplo. Eso sí se puede prestar. Entonces los ecuatorianos tienen que estar atentos a eso, de que esto no sea un mecanismo de persecución y de que resulte que los extraditados no sean los narcos, sino sean otros. Debemos estar atentos. Personalmente creo que esto ya lo respondió el Ecuador y es un insulto al pueblo ecuatoriano que se nos vuelva a preguntar. Sin embargo, por la misma inutilidad del mecanismo que se va a aprobar y para acabar con este bendito pretexto, hay que votar sí. Después de esto, ni Daniel Noboa ni ningún otro presidente joda más, porque bueno, ya tiene las herramientas. Ya le aprobamos que las Fuerzas Armadas salgan a las calles. Ya le dimos el IVA al 15% para que combata la inseguridad. Ya está la ley de uso progresivo de la fuerza. Ya le vamos a dar la extradición. ¿Qué más quieren? Ah, no, es que las leyes ¿qué? Pues si les estamos dando todo. Entonces, para mí con esta pregunta se termina de cerrar el círculo y ya no jodan más. Ya no jodan más. Pero eso sí, usted tiene que saber, amiga y amigo, que no es que mañana se acabaron los narcos en el Ecuador y vamos en el Ecuador a seguir hablando de Fito, seguir hablando de todos los líderes narcos del Ecuador. Con esta pregunta no se va a resolver nada, así de simple, ¿no? Pero vamos a darle vía a esto para que tenga el gobierno la herramienta. Vamos a ver si luego con esa herramienta en la práctica qué son capaces de hacer. Pero tenemos que dejar en claro que ese voto es bajo protesta por el insulto de y respetar la voluntad del soberano que ya masivamente dijo no a esta misma pregunta el año pasado y hoy nuevamente nos vuelven a preguntar. Esa es una irresponsabilidad, es un despilfarro innecesario de recursos y es un acto demagógico que a los ecuatorianos nos cuesta muchísima plata cuando no hay plata ni para pagar los sueldos a los maestros ni a los médicos. Esa es una irresponsabilidad del presidente Daniel Noboa. Pero en todo caso, decimos personalmente, ahí tengo dos preguntas para sí, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Maxim dice, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo 2, por una simple razón, ¿sí? Y así como vamos a economizar en la anterior pregunta más pretextos para asambleístas y presidentes, ahora para Noboa y para el que venga, por simple economía, no solo de procesos, no solo de tiempo, sino además de recursos, a esto hay que decirle no. ¿Cuál es la utilidad de crear más y nuevos juzgados? ¿A cuenta de qué? Pero si lo que hay en este país es abuso de recursos, es abuso de garantías, obviamente para el que tiene poder. El que tiene poder, acabamos de ver lo que ha pasado con don Pablo Muentes, ¿no? Fue capaz de apropiarse de terrenos que tenían dueños.
Le quitó terrenos a sus legítimos dueños a través de la justicia. Pues sí, en el Ecuador no faltan judicaturas, en el Ecuador sobran judicaturas. ¿Sí? Y si acaso faltan jueces, porque, pues bueno, entre ellos mismos hay un mecanismo enorme de corrupción en donde los puestos cuestan un platal y quien no tiene plata para pagar esos puestos, simplemente esos puestos quedan vacantes ahí, así de simple. Entonces, el problema del Ecuador no es falta de judicaturas, ni es falta de garantías. El problema del Ecuador es exceso de garantías para los que tienen mucha plata y mucho poder, y mientras que el ecuatoriano de a pie, por una cuestión sencilla, básica, se puede ir fácilmente a la cárcel por el solo hecho de no tener cómo defenderse o de no conocer la ley. Más judicaturas constitucionales, miren lo que dice, constitucionales. ¿Qué se entiende? Hay que ir al anexo, y vamos a hacer otro programa para el tema del anexo. Pero se entiende que esto es para tratar recursos excepcionales, ¿no? Las típicas acciones de protección, procesos en los que deban pronunciarse los jueces, qué sé yo. Hay aquí, por ejemplo, en nuestro pueblo, en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, hubo un caso en el que se plantearon acciones ante jueces constitucionales para que resuelvan un conflicto de criterios sobre el pronunciamiento de X institución sobre una acción de un alcalde de turno, por ejemplo. Entonces, ahí normalmente se hacen uso de las acciones constitucionales, los diferentes recursos que hay, las acciones de protección que se han puesto tan de moda, ¿no? Entiendo, no sé si ahí entra también el habeas corpus, pero bueno, ese tipo de acciones. Pero si eso lo conocen los jueces normales. Los jueces normales, sea de lo que sean, sea penales, civiles o incluso de la familia, son elevados al nivel de jueces constitucionales cuando conocen una acción constitucional. Van a crear otro entramado burocrático en un sistema de justicia que no funciona en este país, en un sistema de justicia en el que se cambiaron los edificios, se cambiaron los sistemas, se incluyeron a nuevos jueces, a nuevos funcionarios, se mejoraron los salarios, se mejoró el equipamiento, pero el sistema de justicia no ha mejorado. Y a ese sistema de justicia le vamos a seguir inyectando plata que necesitamos en salud, en educación, que necesitan nuestros niños, nuestros ancianos. ¿Para qué? ¿Para darle gusto a quién? ¿Qué gana con eso el ecuatoriano promedio? No gana absolutamente nada. La gran mayoría de ecuatorianos que acudan a las urnas el día domingo no van a leer los anexos, porque la gran mayoría de ecuatorianos no tienen ni la cultura política, ni el tiempo, además, porque a veces satanizamos. No, es que la gente no reflexiona, pero vete a trabajar como trabaja esa persona 16 horas al día, a ver si vas a tener tiempo para ponerte a leer tanta laraca que nos ponen los políticos. Si acaso ese hombre, ese ciudadano, esa señora apenas tiene el tiempo necesario para respirar y abrazar a sus hijos, como para perder el tiempo leyendo todos los anexos que nos pone un presidente caprichoso de una consulta que ya nos preguntaron hace un año y hoy nos vuelven a preguntar. Entonces, la mayoría de ecuatorianos va a ir a votar sin leer los anexos. Y por eso la trampa de hacer una pregunta muy básica, muy elemental, y poner anexos interminables, porque luego cuando le digan, pero es que yo no voté por eso. No, usted sí votó. Pero la pregunta no decía eso. No, pero mira, aquí está el anexo. Entonces el pueblo ecuatoriano termina votando por una mentira. La letra chiquita, lo de siempre. Entonces el pueblo va y vota por la pregunta. Después se entera que le aplicaron de forma diferente. Pero yo no voté por eso. No, sí votó porque aquí estaba el anexo. Ah, qué bonito, ¿no es cierto? Entonces al pueblo le engañan. Y en esa medida, en tanto al pueblo le engañan, el pueblo tiene derecho a defenderse. Y aquí tengo la primera pregunta para no. Es una pérdida de tiempo esta pregunta. Si la anterior era una pérdida de tiempo, pero digo, amén, de eso vamos a quitarle los pretextos al gobierno. En esta sí no se puede perder el tiempo. Aquí simplemente un no rotundo, porque esta es una pérdida de tiempo, es una cuestión absolutamente innecesaria que implica despilfarro de recursos, que implica un agrandamiento del tamaño del Estado. Recordemos que sobre todo los presidentes de derecha, en lo que se encasilla el actual presidente, siempre propugnan la reducción del tamaño del Estado. ¿Sí? Menos funcionarios, menos recursos para el Estado, porque nos quieren agrandar el Estado. Qué contradicción tan grande. Entonces, en esto, amigas y amigos, sin pensarlo dos veces, le vamos a decir un rotundo no. Entonces tenemos las dos primeras preguntas para que los militares puedan colaborar con la policía permanentemente en el control de la seguridad. Sí, sí a la extradición para acabar con el pretexto del gobierno, pero en esta pregunta sí le vamos a decir con mucha calidad moral, le vamos a apoyar en las dos primeras preguntas, pero en esta no rotundo porque es absolutamente innecesario. Por tiempo, vamos rapidito a la siguiente pregunta, pues nos estamos quedando cortos. 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin
afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Sí, no. No, un no grandote, mi amiga y mi amigo, y aquí no amerita mucha reflexión y ni siquiera hay que ir a perder el tiempo con el anexo. En este país se puede contratar parcialmente. ¿Sí? No hay solo la jornada de 8 horas. Desde siempre existe en la normativa ecuatoriana el contrato a tiempo parcial, lo que significa que dependiendo de las necesidades de la empresa, las necesidades del trabajador y la disponibilidad de un acuerdo mutuo, la empresa puede contratar a tiempo completo o puede contratar a tiempo parcial. A mí me pasó que cuando era muy jovencito, trabajé, el único tiempo que me alejé de la comunicación, trabajé un par de años en una empresa y me tocó compartir con muchos chicos universitarios que la empresa les contrataba a tiempo parcial. Entonces ellos estudiaban y trabajaban y ganaban, obviamente no ganaban el sueldo completo, pero tenían un contrato a tiempo parcial con todas las prestaciones de ley. Por tanto, esta es otra pérdida de tiempo. Y en el ámbito de la buena fe y la buena voluntad es absolutamente innecesaria, porque el contrato a tiempo parcial en el Ecuador ya existe, amigas y amigos. Es mentira que no se puede contratar por horas. Se puede contratar a tiempo parcial en el Ecuador. Ocurre que así a usted le contraten por un día, usted por ese día tiene derechos laborales y por ese día a usted deben afiliarle al IES, lo cual es mínimamente razonable, porque muchos pueden entender, decir, pero es tan engorroso. Yo para un trabajo de un día tengo que asegurar. Esa persona, usted no sabe si en ese solo día de trabajo va a tener un accidente laboral que requiere atención médica, que requiere cirugía, que requiere muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, al estar asegurado, tiene determinadas garantías, se entiende, ¿no? Luego hay que ir al funcionamiento de cómo funciona el IES en el Ecuador, de se podrá o no atender, en fin, eso ya es otra cosa. Pero, en tanto, el trabajador está prestando un servicio, es mínimamente razonable, así como cuando nos piden, ¿no es cierto? Seguro del carro, tener seguro contra incendios, en fin, lo mínimamente razonable es que el trabajador tenga su seguridad social, así sea en un contrato a tiempo parcial. Eso actualmente y desde hace mucho tiempo históricamente está normado en el Ecuador. Existe, por tanto, esta es una argucia con la que simplemente se busca precarizar el trabajo en el Ecuador. Y aquí es donde a mí me duele los pobres con complejos de ricos que dicen, repiten el discurso. No, pero es que hay que pensar en los que no tienen trabajo. No, eso no es pensar en los que no tienen trabajo. Eso es atentar contra los que tienen trabajo, a los que mañana van a despedir en masa para contratar nueva gente a la que van a poder contratar de manera precaria por horas. ¿Cómo sería saludable el contrato por horas? Si aquí nos garantizaran, por ejemplo, en una economía dolarizada, la hora que se paga en Estados Unidos. La hora en Estados Unidos me parece que está mínima en 11 dólares, ¿cierto? Mínimo, o sea, la hora mínima 11 dólares en Estados Unidos. Promedio 16, 18 dólares y de ahí para adelante dependiendo del trabajo. Pero una hora mínima de 11 dólares, porque muchas veces se pone como ejemplo Estados Unidos, que se pueda contratar por horas como en Estados Unidos y los jóvenes puedan hacer como hacen en Estados Unidos, que estudian y trabajan unas horas, pero que vaya a ver pues cuánto cuesta la hora en los Estados Unidos. Y nosotros somos economía dolarizada. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuánto nos van a pagar la hora? Sáqueme la división rapidito. Estamos en el sueldo, ¿ya estamos en 500 del sueldo? Ya, divídame rapidito. 450 para 240. $450 para 240. Sí. Ya, ese es el valor de la hora con el sueldo básico en el Ecuador actualmente. $1.88. ¿Sí ven ustedes la diferencia radical entre la hora mínima en algunos estados de los Estados Unidos? Porque claro, en Estados Unidos varía de acuerdo al estado, pero en promedio, 11 dólares la hora mínima en los Estados Unidos. La hora con el salario básico en Ecuador es de 1.90 ¿y cuánto? 1.92, amigas y amigos. Hoy a última hora, como ven que el ecuatoriano no ha comido cuento en eso, el gobierno está saliendo a decir que la hora mínima va a valer 7 dólares con 80. Por eso es una locura. ¿Qué empresa va a querer pagar 7 dólares con 80, por Dios? Y yo no entiendo cómo mis hermanos ecuatorianos, a cuenta de llevarle la contra al correísmo, salen a repetir, no, pero es que va a valer la hora 7,80. ¿Qué empresario va a querer pagar la hora 7,80, por Dios? Saque las cuentas usted. No va a trabajar la jornada completa, ni las horas, ni los días completos de la semana. Pongamos en promedio que una persona trabaje 10 horas a la semana. ¿Sí? 7,80, que es lo que ha dicho la última propuesta de la ministra de Trabajo, que dice que va a ser el mínimo 7,80 la hora.
Multiplíqueme. 7,80 por 10 serían $78, ¿no? Suponiendo que esa persona trabaje 10 horas en la semana laboral completa es de 40 horas. El requerimiento de la empresa y del trabajador es de 10 horas por la semana. Ah, toma, te voy a pagar la hora mínima que dijo la ministra de Trabajo del Ecuador, 7,80. Tiene $78 en esa semana. Si esa persona trabaja esas mismas 10 horas, las 4 semanas del mes, va a terminar completando, amigas y amigos, $312, trabajando la cuarta parte de la jornada completa. Y yo sé que van a decir, pero miren, maravilloso, claro, maravilloso si así fuera. Pero le pregunto, ¿qué empresario en su sano juicio va a preferir pagar eso que tener un empleado jornada completa, semana completa de 40 horas con un sueldo de 460? Si ese trabajador trabajando 10 horas a la semana le va a ganar casi lo mismo del sueldo básico. Sería el paraíso para el trabajador si es que así fuera, pero es que no es así, mi amiga y mi amigo. La hora en el Ecuador, a partir del sueldo básico presente que tenemos hoy en día en el Ecuador, la hora de trabajo del ecuatoriano, su hora de trabajo de usted que gana sueldo básico en el Ecuador, es de $1.92, amigas y amigos. Es imposible que aprobando la contratación por horas, la hora mínima sea de $7.80. Si eso fuera, bendito sea Dios, pero eso no va a ser así, mi amiga y mi amigo. Usted decide si come cuento o no come cuento. Ya los ecuatorianos, una de las cosas que hay que reconocerles al correísmo, nos guste o no, a quien no le guste, ¿no? Porque yo no tengo ningún problema con reconocerle las cosas buenas al correísmo, es que el correísmo demostró que sí se podía hacer economía y que sí se podía hacer empresa pagando sueldos medianamente dignos. Lo que históricamente la derecha, a la que representa Daniel Noboa, siempre nos dijo al Ecuador, que para progresar, para generar trabajos, había que pagar sueldos miserables. Correa vino, reguló la seguridad social, reguló que las empresas paguen, eh, fue mejorando algunas rubros salariales en algunos campos específicos y pues la economía no quebró, las empresas no quebraron, las empresas fueron más bollantes que nunca. Entonces, lo que históricamente muchos defendimos en este país y que siempre los pobres con complejo de ricos repetían lo que decían los ricachones y los empresarios, que es que para que no quiebre el país había que pagar sueldos miserables, aquí ya se demostró en la práctica y eso, les guste o no, a quien no le guste, lo demostró el correísmo. Sí se puede hacer economía, sí se puede hacer empresa y sí se puede generar empleo pagando sueldos dignos. Pero es que además es elemental. Un trabajador, un empleado bien pagado, consume, compra, y esa compra y ese consumo genera movimiento económico. Las fábricas se mueven más, los comercios se mueven más y el empresario gana más. Pero si al trabajador se le paga un sueldo miserable, ese trabajador no puede consumir. Al no haber consumo, no hay movimiento económico y las empresas tampoco crecen. ¿Dónde es tan difícil de entender? ¿Saben por qué eso es tan difícil de entender en el Ecuador? Porque así como tenemos la peor clase política de Latinoamérica, tenemos la peor clase empresarial del mundo. El empresario ecuatoriano es un empresario ambicioso, deshonesto, miserable, tacaño. Y por eso pretende convencerse y pretende convencer a los ecuatorianos de que para conservar su trabajo tiene que estar dispuesto a ganar un sueldo miserable. Nunca más sueldos de miseria en el Ecuador. Votar sí, esa pregunta es no quererse a usted mismo, es no querer a sus hijos, es no querer a su padre, es no querer a su madre, es no querer su propio futuro. Hay que ser demasiado menso para comerse el cuento de la ministra de Trabajo y para comerse el cuento de los empresarios. En el Ecuador se puede contratar a tiempo parcial respetando los derechos de los trabajadores. Si eso ya existe, ¿cuál es la necesidad de hacer una consulta popular? Obviamente hay una razón, precarizar el trabajo y permitir que los empresarios gasten menos y que el trabajador ecuatoriano gane menos. Es decir, que los pobres seamos más pobres y que los ricos sean más ricos, aún incluso a sacrificio de la economía. Porque ciudadanos menos pagados consumen menos, menos se mueve la economía, menos ganan los empresarios. Entonces el empresario ni siquiera quiere ganar a partir de que su negocio crezca, sino a partir de explotar y de esclavizar a la gente. Eso en este país ya se había superado y no podemos volver a eso amén de llevarle la contra al correísmo. En esta pregunta, un rotundo no, mis amigas y mis amigos. Hasta ahí estamos empatados, ¿cierto? 2-2, para que vean que no es ni para allá ni para acá. Siguiente, ¿está usted de acuerdo con... Ahí vamos con la consulta popular. Son solo 4. ¿Segura?
Ya, vamos, avancemos, que nos coge el tiempo. Ya, siguiente, ahora sí, consulta popular entonces, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la pregunta importante, significativa, es esta última del referéndum. Esa es la más importante. ¿Sí? La tercera es paja, es una pérdida de tiempo. La segunda y la primera también son pérdida de tiempo porque, para empezar, ya el presidente pudo sacar a las Fuerzas Armadas. Dice que solo se puede en estado de excepción, pero bueno, Correa gobernó con estados de excepción prácticamente los 10 años que estuvo en el poder. Moreno también utilizó el estado de excepción como cosa de juego, ¿no? Lazo lo propio, reformó estado de excepción tras estado de excepción, y Noboa va por el mismo camino, así que tan indispensable que vayamos a un referéndum por esto no era, ¿sí? El tema de la extradición, el pueblo ya se manifestó, era absolutamente innecesario consultar el tema de la extradición. En el referéndum, el tema importante es el del trabajo por horas. Que no le metan gato por liebre. Usted verá si se deja meter gato por liebre. Pero el tema importante en el referéndum no es la pregunta 1 de los militares, no es la pregunta 2 de la extradición, no es la pregunta 3 de las judicaturas. El tema que al gobierno le importa en el referéndum es el del trabajo por horas, justamente el que a usted le perjudica. ¿Sí? Con esa pregunta, Daniel Noboa, esto es lo que quiere hacer, le quiere robar a usted, le quiere robar a su familia. Y si usted se deja robar a cuenta de llevarle la contraria al correísmo, pues ya el tonto es usted, allá verá. Cumplo con informarle. Ahora sí, vamos a la consulta popular. La 3, ¿cuál es esta? ¿Está usted de acuerdo? Ahí tenemos otra enmienda. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Pues bueno, aquí es otra pregunta de él. Sí, esta es una alcahuetería para los empresarios y para los defensores de los capitales extranjeros que parece que fueran de otro país, ¿no? Cada vez que hay un conflicto entre un inversor extranjero y el Estado ecuatoriano, pues siempre vemos que abogan por el inversor extranjero. O sea, qué cosa tan loca de no querer ni un poquito a su país, ¿no? En esto nunca voy a estar de acuerdo, pero bueno, en este caso, si usted decide que es válido, quiere votar sí, vote sí. A la larga, esto siempre se ha utilizado, el tema de los arbitrajes internacionales. Llevarla a un tema de reforma constitucional para comprometernos desde la Constitución que respetemos la voluntad de extranjeros en nuestro propio territorio, no me parece razonable, pero bueno, no será la primera vez que se haya hecho, ya se ha hecho en este país. De hecho, hemos perdido históricamente muchos arbitrajes. Sí creo que deberíamos defender ahí más nuestra soberanía y defender que tengamos el derecho los ecuatorianos a que cuando hay un conflicto, cuando alguien no está actuando bien con nuestro país, podamos tomar nuestras propias decisiones y sancionar como corresponda. Y no puede, bajo el pretexto del arbitraje, un organismo externo venir a sancionarnos porque protegemos a nuestro país y a nuestros ciudadanos. Entonces, en esto no estoy de acuerdo, pero bueno, no sería la primera vez que se haya hecho, así que si usted quiere votar sí ahí, vote sí, se la dejo a usted. ¿Sí? Pero no me parece que sea algo que sea importante o que nos sirva a los ecuatorianos, sino que sí creo que nos perjudica, pero sin embargo, ya en el pasado se ha vivido eso. Ya, esta es la del trabajo. Ya, pero ya vimos la del trabajo. Ya, vamos a la consulta popular. 5 preguntas entonces, ¿no? Entonces tenemos 2 sí, 2 no y una tercera que a como usted quiera. Si quiere tirar una monedita, tire una moneda. No es lo más responsable, ¿no? Pero la verdad es que, ¿cómo decidimos eso? Si estamos hablando de temas laborales, de temas de seguridad, ¿qué caso tiene que el gobierno nos mete esa pregunta aquí? Eso demuestra las intenciones del gobierno, ¿no? Y claramente esa es otra pregunta tentatoria contra el interés nacional. A partir de ahí deberíamos decir votar no. Pero bueno, ya ha habido otros arbitrajes en otro tiempo. O sea, creo que lo saludable hubiera sido que esto no se pregunte, al menos en esta consulta popular. De por sí inoficiosa, pero nos mete en otro tema que amerita una discusión totalmente distinta. Este tema del arbitraje debería ser discutido por cuenta totalmente independiente y esta otra de las irresponsabilidades del gobierno. Así que mejor seamos responsables y digamos no. Sí, no tire la monedita. En esta pregunta hay que decir no también. Entonces tenemos ya un desempate, un desequilibrio. 3 no, 2 sí. Miren ustedes lo patoja que es la consulta popular de Daniel Noboa que ya tenemos en el referéndum. 3 no y 2 sí. Avancemos ahora sí rápido a la consulta popular. Ahora sí, la pregunta de la consulta. La primera. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas? Pero esto ya vimos. ¿Y la primera del referéndum? Mil disculpas. En sí, les digo,
Hoy en tiempo real estoy revisando con ustedes los contenidos de la consulta popular. Es tan cansón ya lo de este país, lo de la política ecuatoriana, que se ha desgastado el concepto de consulta popular, que ya no genera interés ninguno, ni en los ciudadanos, ni siquiera en la gente que se dedica al análisis permanente. Por responsabilidad, hoy analizamos esto, pero realmente, ¿qué caso tiene? Si de aquí en unos meses, si hoy pierde una pregunta, mañana querrá preguntarnos otra vez Daniel Noboa y si no otro presidente. Es una locura esto. A ver, póngame entonces la otra. A ver, ¿está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Ya, entonces, estrictamente crimen organizado, la primera pregunta de referéndum. A eso le dijimos sí. Consulta popular, entonces, pregunta, en cambio, sobre el control de armas y municiones en caminos y en los ingresos a las cárceles. Póngame la pregunta. Y por consecuencia, aquí también creo que nadie se va a oponer y vamos a decir sí, ¿no? Esto aparentemente ha dado buenos resultados en los meses que está trabajando los militares con la policía. Así que, rápido, sin darle vueltas y para que no haya pretexto también, sí, a la primera pregunta de la consulta popular. Segunda pregunta de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Pues bueno, a ver, en el Ecuador ya se incrementaron las penas tiempo atrás. Aquí hay mucho de novelería, la novelería típica de los ecuatorianos, incluso de los juristas. Yo escucho muchas veces a juristas apoyar el concepto de que hay que endurecer las penas. ¿Endurecer a dónde? Pues si aquí en el Ecuador ya nos falta solo cadena perpetua. Hoy alguien aquí se puede comer por un delito execrable 35 años. No son 3 meses, pues no son 5 años, son 35 años. La pena más alta que con unas y otras llega a acumular una persona. Me parece que el esposo de Sharon, que ahora se está revisando su caso, recibió una pena de 35 años, por ejemplo. Entonces, 35 años es una vida. Ya por encima de eso, solo cadena perpetua y la pena capital. Entonces, en el Ecuador, los problemas que estamos viviendo no es porque no tenemos penas duras. Penas blandas las que teníamos antes, pues cuando la pena más dura en el Ecuador, por el caso más atroz, para gente como Camargo Barbosa, como el demonio de los Andes, era de 16 años. Con buena conducta, 2 por 1 salían a los 8 años. Eso era una cosa atroz. Y no había acumulación de penas y daba igual un muñeco que 15 muñecos. Y esa gente pagaba 8 años, si acaso. Pero hoy ya no, pues hoy hay acumulación de penas. Hoy, insisto, por un delito execrable, una persona puede terminar acumulando una sentencia de 35 años. Entonces, tanto como endurecer penas no es el problema. El kit con esto es que nuevamente la demagogia de decir que son las penas. No, las penas ya se han endurecido en el Ecuador. Aquí hay un giro político, maximíceme por favor la imagen, cuando le ponen, miren que ustedes, que ponen, con narcotráfico, con secuestro, con armas y todo lo demás, incremento de penas. Para eso mezclan terrorismo y su financiación. ¿Cuál es el problema con esto? Pues ustedes van a decir, pero eso es lo que estamos viviendo. Sí, pero no se olvide que hoy recién en el Ecuador estamos viviendo realmente algo que se le puede llamar terrorismo. Pero la clase política se ha acostumbrado en este país a llamarle terrorismo cuando usted, en reclamo de sus derechos, sale a quemar una llanta. Porque usted resulta que a su pueblo le negaron el agua 15 días, el barrio se reunió y dijo, no, pues ¿cómo es posible? Sabemos que el alcalde se está comiendo la plata y nos tiene 15 días sin agua, no puedo bañar a mis hijos, no puedo lavar la ropa, no puedo cocinarle a mi familia. Sale la mamacita con el papacito, reúnen unos cuantos vecinos y se van a quemar llantas. Eso hoy en día en el Ecuador los políticos consideran terrorismo. Entonces, esta parte de esta pregunta está más dirigida a incrementar sanciones para los manifestantes, para cuando alguien sale a hacer una protesta social, sale a hacer una huelga. Ese es el problema de esto. Entonces, claramente aquí hay un interés político de crear una herramienta de persecución política. Sin embargo, amén del perjuicio, y esto se los digo para que todo el mundo esté claro, ¿sí? Todo el mundo tiene que estar claro de lo que vota, para que luego diga, ah, es que no sabía. No, sí sabía. Producción, además de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de sustancias, delincuencia organizada,
pero no dice aquí nada de temas políticos, ¿no? Qué cosa tan rara. ¿Sabe cuáles son las penas que en este país hay que incrementar? Las penas por peculado, las penas por cohecho, las penas por enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito sí me parece que dice, ¿no? Ya. Pero no habla, por ejemplo, de peculado, no habla de cohecho, no habla de delitos de corrupción política. Y esos son los delitos en los que sí hay que incrementar penas. Aquí recordemos, amén de que les guste o no a los correístas escuchar esto, cambiémosle el nombre, digamos que no se llama Jorge Glass, digamos que se llama Novoa, digamos que se llama Nebot, el amigo Jorge Glass. Amén de quien sea, el señor fue juzgado por delitos graves contra la fe pública, contra los recursos del Estado. Son millones y millones de dólares que se han juzgado para esa sanción. Pero resulta que el señor estuvo 5 años en cárcel, ya salió, hoy regresó, pero a él ya le queda poco tiempo de cumplir la condena. Le queda algo así como 1 o 2 años. Luego, si prosperan otros casos, tendrá otra sentencia, pero por el delito gravísimo que cometió, por el que la justicia ecuatoriana le sancionó en 2 ocasiones, él ya prácticamente tiene cumplida la pena. ¿Cuál es la concordancia entonces si un ciudadano común, por X o Y incorrección que cometió en su vida, puede terminar pagando 6 meses, 1 año, 2 años, por ejemplo, por la llamada ofensa a la honra que se hacen entre políticos o que incluso a veces le siguen a los periodistas? Un periodista puede pagar hasta 3 años de prisión. ¿Cómo alguien a quien la justicia ecuatoriana le detectó que se llevó millones del erario nacional paga su pena con 5 años? Esas son las penas que hay que incrementar. Curiosamente, esas penas no se incrementan aquí. De eso no habla esta consulta de Daniel Noboa. ¿Por qué no habla? Porque en eso perfectamente podría incurrir mañana algún funcionario de su gobierno o incluso él mismo. Ya estamos viendo el caso de Guillermo Lasso, en todo lo que está involucrado. La justicia ecuatoriana ha sido benevolente con Guillermo Lasso. Así que no me vayan a venir aquí con que no, es que Noboa es honesto. Honesto es mi abuela. Mi abuela sí honesta y honesta de verdad. La gente acaudalada de este país no se caracterizan por ser los más honrados ni los más humanos, ¿sí? Así que un presidente consulte esto y no ponga aquí los delitos, no incluya en la consulta sobre si el pueblo ecuatoriano quiere incrementar las penas, no incluya los delitos contra el erario nacional, tiene un sentido. Es que ellos mañana pueden terminar siendo juzgados por el cometimiento de esos delitos. Por tanto, este es nada más que un instrumento nuevamente demagógico para justificar una supuesta lucha contra el terrorismo, pero en realidad lo que hay que incrementar y sancionar de manera ejemplar en este país, que es la corrupción de los funcionarios públicos, sigue teniendo penas realmente risibles. En este país da igual que alguien se robe $1,000 a que se robe 1 millón o a que se robe 10, 20 o 100 millones. Alguien puede robarse 10 millones y terminar pagando 5 años, 8 años si acaso. Esa es una pena que no se compadece con la realidad y con la magnitud del delito, pero eso no nos está preguntando el presidente Daniel Noboa. Por tanto, esta es una pregunta en la que los devotos del presidente van a decir que votar no es no querer al país, pero realmente, ¿a dónde pueden incrementar más las penas de los delitos execrables? ¿Cuánto van a poner? ¿60 años, 70 años? ¿Cuál es la diferencia? Si a una persona que es condenada a 40 años ya se le fue la vida ahí. ¿Van a poner cadena perpetua? Bueno, para que haya una diferencia. ¿Qué pueden incrementar ahí? Van a incrementar la pena para alguien que salga a hacer una manifestación de 2 años a 5 años por quemar una llanta, por salir a hacer un paro. Lo mismo o más de lo que termina pagando un político corrupto. Por favor, eso no tiene sentido. Pero así nos están engañando al pueblo del Ecuador. Por tanto, en este caso también creo que hay que votar no, porque los delitos execrables tienen penas elevadas en este país. Y lo que nos debieron haber consultado era si estábamos de acuerdo en que los delitos contra la fe pública tengan penas, ojalá de 20, 30 años y hasta de cadena perpetua. Aquel que le roba al Estado, que se vaya a la cárcel de por vida y que se le decomisen todos sus bienes a él y a su familia. Porque qué lindo chiste, yo robo, me voy a la cárcel, pero quedan disfrutando mis hijos de lo mal habido, de lo que le robé al pueblo. ¿Por qué no nos pregunta eso Daniel Noboa? Eso sería productivo. No preguntarnos si incrementamos penas donde ya hay penas ejemplarizadoras. Terrorismo, sí, porque ahí enmarcan igual al que tira una granada como al ciudadano que sale a quemar una llanta. ¿Cuánto le quieren poner mañana al ciudadano que quema una llanta?
5 años por quemar una llanta. Por favor, si usted aprueba eso, sepa lo que aprobó. Yo en esto voy a votar. Así de simple. Y no me digan mañana que es que eso es apoyar al... No, de ninguna manera. Es simplemente no caer en la demagogia. El texto, la lírica de la pregunta, obviamente suena muy bonito y claro. ¿Quién quiere negarse a que haya penas más ejemplares? Pero insisto, en este país el tema no es de penas. El tema es de la corrupción de los funcionarios. Y eso sí sería importante que este o cualquier gobierno nos pregunte si estamos o no de acuerdo los ecuatorianos que jueces que hayan fallado a favor de delincuentes consumados no solo pierdan el cargo, sino que pierdan su patrimonio. Eso necesitamos en el Ecuador, porque el problema del Ecuador no es de que faltan penas, es de que sobran jueces y fiscales corruptos. Avancemos rápido. Vamos a la siguiente. Entonces dijimos no, esa es la segunda pregunta de la consulta, ¿no? Ya la primera dijimos sí, para que los militares apoyen. Esta que es una pregunta demagógica, le decimos no. Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Pues bueno, en principio todo preso, todo sentenciado debería cumplir su pena, ¿no? Las exenciones deberían ser eso, exenciones excepcionales, ¿sí? Y yo creo que hay que acabar con este tema de la buena conducta. El concepto de rehabilitación social está muy sobrevalorado, ¿sí? Realmente es fácil para alguien que no tiene nada más que hacer después de que acabó con la vida de una persona y tiene que pagar 30 años, dedicarse a estudiar 500 maestrías, a decir, se rehabilitó, ¿no? Esa persona no sabemos si es un psicópata y le estamos dando más herramientas. Una persona que acaba con la vida de otra persona o de varias personas deliberadamente, intencionadamente, no es rehabilitarle, permitirle que estudie. Esa persona no se está rehabilitando, está perfeccionando su psicopatía. Hemos visto capos de la droga del Ecuador que han salido de la cárcel siendo abogados, otros que están todavía en la cárcel pero ya son abogados. ¿Están rehabilitados? No, no están rehabilitados. Está sobrevalorado el concepto de rehabilitación social en el país. Al que comete delitos execrables debería estar aislado y cumplir hasta el último día de su pena sin derecho a salir. Las exenciones deberían ser excepcionales, así que sin irnos al anexo, sí, pues todos deben cumplir. Todos los que son sentenciados deben cumplir su pena hasta el último día. Habrá que ver qué es lo que dice el anexo. No sé si me tiene el dato de qué dice el anexo, a qué caso se refiere. ¿No lo tiene? A ver, ¿cuáles dice? Financiación de terrorismo, reclutamiento de niñas y niños, secuestro, producción ilícita de sustancias. Perfecto, sí, pero si para eso es una sentencia, las sentencias son para cumplirse. Démosle sí en esto. Avancemos rápido por el tiempo. Aquí hay que votar sí, ¿sí? Porque cada sentenciado por cuestiones execrables que hagan daño a la sociedad cumplan hasta el último día de su pena en la cárcel. Nada que me voy a la casa, nada que me declaro enfermo. Está enfermo, quédese en la cárcel, porque si tuvo corazón para acabar con la vida de otro ser humano, tuvo corazón para dañar la inocencia de personas vulnerables, pues bueno, viva su enfermedad en la cárcel. Y al carajo con los derechos humanos. Aquel que atenta contra la vida de otro, aquel que falta la dignidad de las personas, no tiene derecho a que su vida sea respetada. Vaya y púdrase en la cárcel. Así de simple. Así que ahí sí le vamos a dar un sí. Siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia y porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Sí, no hay para qué darle vueltas a esto. Que se tipifique cuando alguien tenga un arma que es de propiedad de militares y policías, sea un delito. Muy bien, pásese. Yo creo que esto tampoco es necesario porque obviamente lo que es privativo de las Fuerzas Armadas es de las Fuerzas Armadas y el juez tiene herramienta para juzgar a quien tenga un arma de propiedad de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, si es necesario tipificar, tipifiquemos, pongámosle sí a esta pregunta. Siguiente, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Esta pregunta es una soberana estupidez de Daniel Noboa. Miren ustedes lo que nos pregunta en la anterior. Si estamos de acuerdo que se tipifique la porta y tenencia de un arma que es de propiedad del Estado, de las Fuerzas Armadas,
se tipifique como delito para que se sancione. Pero a renglón seguido nos pregunta si estamos de acuerdo con que cuando se decomisa un arma a delincuentes, inmediatamente se le entrega a la policía y a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo mañana, si ahorita cogen un operativo 6 rifles, se los pasan al ejército y mañana esos rifles aparecen en potestades privados? ¿Cómo se sabe el origen? ¿Cómo se determina el origen? Si no es el tipo de municiones que regularmente utilizan las Fuerzas Armadas. No, me va a decir que hay que hacer un inventario, tiene que ir al rastrillo, tiene que estar codificado. No, señores. Las armas que son decomisadas a terroristas, delincuentes, bandas organizadas, tienen que ser destruidas. El Estado tiene que dotar del armamento y la munición indispensable a sus Fuerzas Armadas, bajo el amparo de su obligación legal, de su Constitución, de sus leyes y de su presupuesto, porque el Estado tiene un presupuesto. El presupuesto anual del Estado ecuatoriano es de alrededor de 35.000 millones de dólares. Un fuerte rubro de esos 35.000 millones va para las Fuerzas Armadas y para la Policía Nacional. No tiene pretexto el gobierno para no dotarles del armamento y la munición y el equipamiento necesario. Por tanto, no hay la necesidad de recurrir a esto, porque esto va a generar luego una anarquía. Le explico. Si hay un exceso policial o militar hoy, y en ese exceso policial no hay grabación ninguna, no hubo video, no hubo fotos, pero apareció una persona muerta. La palabra de quien estuvo en el sitio contra la de los militares. Quien estuvo en el sitio dice que fue un militar. Le preguntan, ¿lo vio? No lo vi, pero los únicos que estaban ahí son militares y nadie más tenía armas. Los militares dicen, no, nosotros no fuimos. Muéstrame el video. No hay video. Se hace la autopsia, se extrae la bala, entonces dicen, esta munición es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por tanto, esto salió de un arma de las Fuerzas Armadas y a partir de ahí las investigaciones para determinar. Si mañana a militares y policías se les da las armas que les decomisan a los delincuentes, mañana, en un acto de exceso policial o militar, que se use un arma de delincuentes, ya no va a haber trazabilidad que permita ubicar esa munición para encontrar la responsabilidad que hubiere de un elemento de la fuerza pública, tanto policías o militares. Ojo, me refiero cuando hay excesos, cuando acaban con la vida de un inocente, cuando van y caen en enfrentamientos delincuentes, que les vaya bonito. Pero también los policías y los militares cometen excesos. Y simplemente por muy bacanes, van, se meten a un grupo de jóvenes que no están haciendo nada. Por último, se ha visto casos de militares que en estado etílico van y ocasionan desmanes, protegidos por el espíritu de cuerpo de la institución, protegidos por ser parte de las Fuerzas Armadas, terminan casi siempre quedando en la impunidad. El único mecanismo de defensa frente a esa impunidad, cuando realmente el derecho asiste a una persona inocente, es conocer la trazabilidad de la munición que acabó con una vida, que permite determinar que es munición de uso militar. Si los militares empiezan a usar de manera anárquica y descontrolada armas de los delincuentes, se va a perder absolutamente el control, amigas y amigos, en un sistema, sobre todo en policía, en donde ya sabemos que está enquistado los grupos de delincuencia organizada. Queremos creer los ecuatorianos que en el ejército menos, en las Fuerzas Armadas menos, pero en la policía se sabe que las bandas organizadas están enquistadas. Miembros en activo de la fuerza policial forman parte de bandas delictivas. Entregarles las armas de los grupos delincuenciales es facilitarles el trabajo delictivo a nombre de las bandas. Pero es que además, tarde o temprano, esas mismas armas van por el mismo camino, terminar regresando a sus puntos de origen. Esto es un disparate lo que está proponiendo Daniel Noboa. Es una atrocidad. Y es tan estúpido esta propuesta que nos pregunta primero el hecho de tipificar el uso de armamento privativo de Fuerzas Armadas y Policía como un delito penal y enseguida nos pregunta si hay que crear todo un sistema anárquico entregando armas de delincuentes que aparte gozan de esa mala vibra, de esa mala energía y aparte de esa ilegitimidad por haber sido usados para el mal, para que ahora pasen a manos de la fuerza pública. Pero por favor, hasta por un tema de sanidad moral del Estado, no se puede hacer eso. Esas armas tienen que ir a destrucción
inmediata en los casos en los que no sean evidencia o cuando ya hayan pasado los debidos procesos y puedan ser destruidas. No pueden ir estos a manos de policías militares para que custodien el orden dentro del país, menos de la manera tan simplona como nos hace esta pregunta. Entonces, a esta le vamos a decir no. Estamos con 4 preguntas, ¿no? 5 ya. Esta es la quinta. ¿Ya tiene clara la respuesta que dimos? Bueno, luego revisamos. No, avancemos a la siguiente entonces. Esta es no. Sí, a esta pregunta le vamos a decir no. La anterior sí, esta no. 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplemente simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme al anexo de la pregunta? Habrá que revisar el anexo, pero bueno, en el concepto está muy bien, así que esto hay que decir sí. Lo mal habido de los delincuentes, pues que vaya a manos del Estado de manera inmediata. Eso sí. Y ojalá que en eso también entren los bienes de los políticos corruptos, llámense como se llamen. Eso es todo. A ver, revisemos entonces una por una las preguntas de la consulta para ver cómo quedamos con las respuestas. De la consulta, no referéndum. Ya. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas? Sí. Segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de delitos? No, porque el problema no es de penas y no se están incluyendo los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, que son los que tienen penas miserables. No se está hablando aquí de los delitos en los que incurren jueces y fiscales cuando se alían con el crimen organizado. De eso aquí no se está hablando, ¿sí? Así que creo que este también es otro tema que debería hablarse por paralelo y aquí nos hace perder tiempo el presidente de la República. Sí y no. Tercera. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación? Sí. Primera pregunta sí, segunda no, tercera sí. Cuarta. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique la tenencia o porte de armas que son de las Fuerzas Armadas como un delito penal cuando las use otras personas? Sí. Entonces tenemos sí, no, sí, sí. 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de los grupos delictivos pasen a manos de la policía y Fuerzas Armadas? No. 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular de los bienes de origen ilícito? Sí. Y con eso termina, ¿no? Muy bien. Ahí estamos. Objetivamente, amigas y amigos, sin profundizar con los anexos, ya luego haremos otro programa para revisar los anexos, revisar más el detalle de lo de fondo, lo que se va a aplicar en la reforma, en los casos de la reforma, una vez que se aprueben las preguntas que se aprueben. Hoy nos concentramos estrictamente en el texto de las preguntas y en un análisis objetivo. Esta es la recomendación de cómo habría que votar. Podemos diferir en una u otra pregunta, por ejemplo, en el tema de las penas. Yo sé que muchos van a apoyar el tema del incremento de penas. Para mí es un tema de salir de la novelería. Insisto, antes a Camargo Barbosa y al monstruo de los Andes se juzgó por decenas de hechos que cometieron atroces, como si fuera uno solo, con una pena máxima de 16 años. Luego tenían rebaja de pena, pagaban la mitad, 8 años. Y así casos y casos. Hoy, una sola persona por un solo delito puede terminar acumulando 35 años de prisión. Eso es una vida, ¿sí? Más duro que eso, solo la cadena perpetua y la pena capital. Porque subirle de 35 a 40, 45, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Incrementar eso es ya cadena perpetua o pena capital, y de eso no se está hablando, ¿sí? Y por ese mismo hecho, si se llegara a hablar de esos temas, hay que hablarlos de manera aislada, no en una consulta que tiene componente político. Ese es un tema serio, el tema de las penas. Y esta es una consulta claramente política, con una intencionalidad política. Un tema tan sensible como el de las penas no se debe tratar tan a la ligera. Entonces, yo sé que algunos ahí no me van a dar la razón. Me van a decir, no, es que yo sí quiero que se incrementen las penas. Perfecto, podemos diferir en eso. Vote usted a favor si quiere. Yo le explico mi razón ahí. Podemos diferir en esa, como podemos diferir en alguna otra, pero en términos generales, en un análisis objetivo, esta es la manera como usted debería votar. Hay preguntas en las que hay que darle la razón al gobierno para que tenga una herramienta, hay otras en las que no, y hay otras en las que simplemente nos quieren meter la mano y no lo podemos permitir, particularmente el tema del trabajo por horas. Yo mucho me temo que incluso por encima de los temas de la consulta, que tienen que ver con el control de armas,
básicamente se limita en temas de seguridad la consulta popular. Pero incluso más allá de eso, yo me temo que el principal interés del presidente Daniel Noboa es la contratación por horas. Justamente el único tema en el que no le podemos votar sí. Por último, si usted no coincide en absolutamente nada conmigo y usted decide, yo voy a votar todo sí, Henry, porque no estoy de acuerdo contigo, perfecto, vote todo sí. Pero hay una sola cosa en la que usted, si tiene 2 neuronas encendidas en el cerebro, si tiene corazón, ama a su familia y ama su trabajo, usted no puede votar sí. Es en la contratación por horas. ¿Quiere votar sí en todo? Vote sí en todo. Pero en eso no puede votar sí. Porque votar sí en la contratación por horas significa que usted no se quiere ni usted mismo, usted no quiere a sus hijos, no quiere a sus nietos que mañana van a trabajar y van a ser precarizados. Eso, amén si lo diga el correísmo, no lo diga el correísmo, esa es una realidad y no la podemos permitir. Así que amén de cómo discrepemos, pues bueno, hay un tema fundamental en el que nadie debería votar sí. Aún quienes voten todo sí en esa pregunta, la número 4 es, ¿no? La 5 del referéndum, nadie puede votar sí. ¿Quiere votar todo sí? ¿Discrepa conmigo? Vaya, vote todo sí. Pero en esa pregunta, vote no. No se deje meter la mano al bolsillo, mi amiga y mi amigo. Casillero E, pregunta 4, ¿no? Qué cosa, qué entuertos que nos está haciendo el gobierno. Por acá me dice el abogado Fernando Martínez García, la acumulación de penas en el Ecuador es hasta 40 años. Vea, tenemos 40 años. 40 años es una vida. A mí, más que eso, ya solo la cadena perpetua y la pena capital. Pero cadena perpetua y pena capital no se puede resolver así nada más en una consulta popular. Eso habría que ir a una discusión mucho más profunda. Y esta es una consulta política. Y ahí creo que el presidente, desgraciadamente, está siendo muy irresponsable. Entonces, yo creo que el tema en el Ecuador no es de penas, sino de jueces y fiscales corruptos que trafican con la justicia y que la venden al mejor postor. El que tiene padrinos y tiene dinero se bautiza, se garantiza la impunidad, el pobre que no tiene recursos termina comiéndose un canazo, una pena enorme por un delito insignificante o por un error que cometió en la vida. El que tiene plata, como lo hizo Muentes, se apropia incluso de propiedades ajenas, con la venia de jueces, de fiscales y de funcionarios de Estado. Delitos en los que hay que incrementar pena, por tanto, en los que habría que tipificar es la corrupción de funcionarios públicos. Ahí estoy absolutamente convencido que hay que crear un delito específico para quien le roba al Estado, ministro, alcalde, concejales, que toman plata que son de la institución. Ese debería ser un delito grave que tenga una pena muy elevada. No puede ser que mañana roben 2, 5 millones, 8 millones, 10 millones y cumplan en 5 años y ya está. Pero es que además se van a la cárcel, pero su familia queda disfrutando de los beneficios de la corrupción. Entonces debe crearse un delito específico con una pena ejemplarizadora, pero en donde además no solo el corrupto sentenciado, sino su familia pierda esos bienes. Pero eso no nos está preguntando Daniel Noboa. Entonces, por eso yo ahí, mi voto es no. Yo sé que ahí la mayoría va a discrepar conmigo y van a votar sí. Tenemos derecho a discrepar en unas y otras. Pero incluso, aun cuando discrepe usted conmigo en todo, en lo único, en lo que no puede discrepar es en el trabajo por horas. Y en eso, vote no. Gracias a Alcatif, Cocoa Export, Ecuador, tierra del cacao. Exportamos cacao de calidad. Somos exportadores de cacao en grano seco. Comercialización nacional de maracuyá al granel. Capacitaciones teóricas y técnicas en plantaciones. Dirección, Avenida Principal 20, Parroquia La Unión, Cantón Quirindé, Provincia de Esmeraldas. Teléfonos 0999 44 76 45, 0988 21 48 88. Correo electrónico exportadoralcatif@maracacao.com. Alcatif, Cocoa Export, desde la Parroquia La Unión, para el mundo. Empresa 100% unionense, 100% quinindeña. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ, que es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos. Visítenos, principal en la avenida 5 de agosto y nuestra nueva sucursal, calle Ángel Intreu y 3 de julio, en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad, en Laboratorio Clínico San Agustín en Quinindé. Y aquí en Quinindé, no se olvide, mi amiga y mi amigo, el mejor encebollado de la ciudad está en el Atolón. Ahí en el Atolón, además, los más ricos ceviches, banderas, guatitas y todo el sabor del mar. Al mediodía también almuerzos, así que a la hora de satisfacer a su paladar, no se lo piense más y vaya a El Atolón. Ahí será atendido con la calidez que caracteriza a su propietario, nuestro buen amigo Osvaldito Mendoza y todo su equipo.
El Atolón está ubicado, no se confunda, en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. Somos El Atolón. Y atención, adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar en tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal, Centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra. Sucursal Santa María, segundo piso. Te esperamos en Héctor Chavarría Fotografías que cuentan historias. Muy bien. Uy, he sudado la gota gorda el día de hoy, ¿no? Estamos con un problema con la ventilación, pero además la premura del tiempo nos ha hecho correr, así que estamos acalorados. No les molesto más. Gracias por su sintonía. Gracias a todos los que me han acompañado. Mucha gente ha comentado el día de hoy. Muchísimas gracias por la confianza, por seguirnos y por compartirnos sus aportes. Gracias al abogado Fernando Martínez García, un seguidor permanente de nuestro programa que, como siempre, nos hace aportes muy importantes. Nos aclaraba esto de los 40 años, que es la acumulación de penas en el Ecuador hoy en día. No, gracias, abogado. Un abrazo grande. Saludos a doña Nancy Argüello. Me dice, felicitaciones, Henry, por el análisis y reflexión de las preguntas de la consulta, sobre todo de manera imparcial. Muchísimas gracias. Esa es la idea. Creo que tenemos que ser objetivos y responsables. No votar por llevarle la contraria al uno, ni votar por llevarle la contraria al otro. Tenemos que pensar de manera lo más responsable que podamos, y ya que hay un desperdicio, porque hay un desperdicio en esta consulta popular, al menos hagamos que nuestro voto sea medianamente útil, tratando de ser lo más responsables que podamos ser. Si mi aporte sirve para eso, pues yo me siento feliz. Así que muchísimas gracias, doña Nancy, por esas palabras, y esa es la idea, que hagamos un análisis objetivo. Les dejo, gracias. El domingo a votar, pero de aquí al domingo estamos haciendo programa para analizar los anexos, así que no se lo pierdan, que nos estamos comunicando. Yo soy Henry Córdoba, y en De Frente con Henry Córdoba y De Frente Quinindé, todos los días del año seguimos haciendo junto a usted un periodismo que no calla, un periodismo de verdad. Buenas noches, bendiciones, que descansen. Alcativ. Llevamos la producción de nuestra tierra a los mercados internacionales para la elaboración de los chocolates más finos del mundo. Con procesos internos de vanguardia, garantizamos fidelidad en el peso y los mejores precios por su fruta. Asesoramos a nuestros proveedores en técnicas de avanzada para mejorar su producción con capacitación directa en sus plantaciones. Somos la empresa líder en el cantón en la exportación de cacao de calidad y en la comercialización nacional de la maracuyá. Alcativ, desde la Parroquia La Unión, para el mundo. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ, que es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos. Principal en la avenida 5 de agosto, vía Esmeraldas, y nuestra nueva sucursal, calle Ángel Intriago y 3 de Julio, en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad en Laboratorio Clínico San Agustín. El mejor sabor del mar en Quinindé está en El Atolón. El mejor encebollado, los mejores ceviches, banderas, guatitas y también almuerzos. Ven y disfruta de nuestro sabor en El Atolón, atendido cálidamente por su propietario Osvaldo Mendoza. El Atolón está ubicado en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. No te confundas, somos El Atolón. Adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar en tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal Centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra. Sucursal Santa María, segundo piso. Te esperamos. Héctor Chavarría Fotografías que cuentan historias.